tal? Muy buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy me da mucho gusto recibir en el foro de Cámara Libre a la diputada Alma Carolina Viguiano. Ella es diputada del PRI y preside la Comisión de Vivienda, pero lo importante es que nos va a hablar de algo que casi nadie toca, de lo que se comenta muy poco, y ella es experta en este asunto, trae propuestas y nos va a explicar aquí sobre las trabajadoras domésticas. Lo invito a que se quede a escucharla. Diputada Viguiano, bienvenida aquí a Cámara Libre. Gracias, Lili. Muchas gracias. Pues como comentaba ahorita, en muchas ocasiones, bueno, en varias ocasiones hemos escuchado el tema de legislar una especie de ley laboral para las trabajadoras domésticas. Sin embargo, hemos notado que sale este tema a veces a la opinión pública, se comenta mucho y desaparece. Y así ha sido. ¿Así lo sientes tú también? Así ha sido. Es un tema en el que tiene muchas aristas. Una de ellas es que hay mucha discriminación. La CONADIS lo ha medido muchas veces y desafortunadamente es una realidad en la sociedad. Y la otra es que tiene también, sin duda, un componente financiero importante. Tiene un impacto en las finanzas públicas relevante porque se está hablando de aproximadamente 2.3 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos. Alrededor del 90% son mujeres. Entonces, además es un tema que en el momento que alguien lo piensa, imagina una burocracia enorme para pagar impuestos, una burocracia enorme para pagar al Seguro Social, o que las empleadoras de las trabajadoras domésticas o empleadores se van a convertir en una especie de empresarios que tienen que ir a declarar, que tienen que ir a hacer colas, que tienen que ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Al momento que te imaginas todo esto, pues hay un rechazo inmediato a pensar en algo que de entrada se escucha bien, es generoso, es el acceso a los derechos que cualquier trabajador o trabajadora mexicana debe tener. Tienes razón. De entrada, y por supuesto, no creo que haya alguien que esté en desacuerdo en que los trabajadores domésticos tengan todos los derechos laborales, pero me refiero a que tienes razón en el sentido de que toca un ámbito privado y también toca un ámbito económico muy importante. Por un lado, de pronto imaginar que todas las amas de casa del país que tienen servicio doméstico se tuvieran que comportar como empresarias de una pequeña empresa, digámoslo así, pues sí asusta, me imagino, porque habrá que tener conocimientos desde las leyes laborales hasta contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se propondría? Bueno, lo que se tiene que hacer es hacer una regulación muy especial y muy práctica. Tiene que hacerse algo distinto, algo que permita que a quienes empleen a una trabajadora o trabajador sea muy sencillo hacer un trámite y que también la trabajadora doméstica esté muy informada. Hoy por hoy hay muy poca información al respecto. Es un tema que, como te decía, tiene muchas aristas y que da miedo, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras domésticas, si un empleador le dice, mira, lo que te iba a pagar a ti lo voy a dar al Seguro Social y te lo disminuyo, de entrada el trabajador o trabajadora se impacta, pero no se le está explicando que tendría derecho, en todo caso, a una pensión, a una jubilación, que tendría derecho a seguridad social, a muchas cosas como cualquier otro trabajador, a una vivienda. Eso no se le dice. Entonces, me parece que es un tema fundamentalmente de comunicación adecuada. Diputada, en un comparativo con otros países, ¿cuál sería el ejemplo a seguir? Bueno, hay países en América Latina como Chile, como Brasil, Perú, que tienen avances significativos en el tema y que han hecho una regulación incluso especial para poder determinar cuántas horas deben trabajar, cómo debe ser la habitación que tengan en el lugar donde trabajan, cómo declarar esto, cómo hacer saber a la autoridad. Por ejemplo, en el caso de la propuesta que yo estoy haciendo es que por lo menos ganen 2 salarios mínimos vigentes y que también tenga determinadas horas de trabajo y el resto como horas extras. Entonces, diputada, tu propuesta parte de, para empezar,
establecer horas de trabajo y un mínimo de salario. Sí, tiene que ser de esta manera. Y ¿no? seguridad social. Seguridad social. De esta manera, y sobre todo a los que son menores de 18, mayores de 15, que tengan un horario adecuado para que para que se les permita más bien seguir estudiando, tener el derecho a la educación que este país les da como una educación básica. Y entonces, realmente sí se requiere regular de manera específica muchas cuestiones. Por ejemplo, considerar que el tema de alimentos y habitación no exceda del 25% del salario mínimo, del salario más bien que se perciba, porque por este concepto podría considerarse menos o más, pero es un concepto que se considera materialmente como algo que es parte del salario. Entonces, hay muchas cosas que sí son importantes dar a conocer porque en términos reales todos ganamos, porque estamos entrando a la formalización, estamos entrando, esas mujeres que mayoritariamente son mujeres. 90% sí, dices. Y que en un futuro pues, van a ser mayores, al final de su vida no tienen ninguna prestación, al final de su vida terminan sin poder siquiera trabajar. Obviamente hay empleadores y empleadoras que son muy generosos y que siempre tienen consideraciones, pero deben ser conforme a la ley. Sí, porque finalmente se hace en una forma optativa, si quieren seguir ayudando a esa persona y como tú dices, no hay respaldo de ley. Pero estás tocando puntos que son muy privados, que hasta ahorita están en el ámbito de lo privado, de los hogares, y como dices tú, hay una gran falta de información por parte de las mismas trabajadoras en cuanto a sus derechos. ¿Qué otro punto, qué puntos consideras tú que son donde más tienes que tejer muy fino para poder convencer a tus compañeros legisladores de sacar esto? Mira, en primer lugar, hay que romper un prejuicio. Y es un tema que tienes que explicar claramente a los distintos actores. Hablas de prejuicio otra vez. ¿Exactamente a qué te refieres? ¿El prejuicio a qué? Primero, hay una discriminación, más bien dicho, en términos de pensar que no se tiene un derecho como cualquier otro trabajador o trabajadora. O sea, no se mexicana. respeta ese trabajo. No se respeta, no se le da el valor adecuado. Entonces, me parece que es un tema que entra a la discusión, sí, la privada, pero más la pública. Aquí, por ejemplo, en el caso de los que manejan las finanzas en el país, hay que demostrarles cómo es un impacto que a la larga también es benéfico. Hicimos un estudio junto al Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y al Centro de Estudios Sociales que reflejó que el impacto, también con el Seguro Social, hemos analizado este tema, el impacto para el Seguro Social sería de 9,000 millones de pesos. Y si consideramos que algunas de ellas son beneficiarias de programas sociales, de asistencia social, esto tiene un impacto de alrededor de unos 5,000 millones de pesos. Entonces, eso quiere decir que nos faltarían 4,000 millones. Sin embargo, tenemos que pensar que esto puede ser gradual, es decir, podemos ir avanzando de manera gradual para que no se vuelva un problema, porque además hay que pensar que estas trabajadoras también tienen derecho a una guardería para sus hijos, a todo este tipo de cosas que por el hecho de tener seguridad social ellas acceden. Entonces, todo ese impacto hay que medirlo para plantearle a los tomadores de decisiones de las finanzas públicas qué impacto real tiene. Y también plantearle a quienes hoy tenemos una trabajadora o trabajador que te permite estar aquí hoy, que permite a muchas mujeres trabajar y a muchos hombres también salir a trabajar, pues tiene que ver con una trabajadora o trabajador imprescindible en nuestra casa, que de alguna u otra manera, ¿por qué no? Es un mexicano o una mexicana como cualquier otro, que debe acceder a los derechos como tal. Hoy no podemos seguir excluyendo, este es un grupo excluido, porque hablar de derechos humanos significa, pues, todos. Qué fuerte ponerlo así como un grupo excluido cuando hay... ¿Qué cantidad es? 2,5 millones, 2,3 millones. Según el INEGI hay 2,3. Probablemente sean más. Probablemente sean más, porque la medición ya tiene años. No puede haber un grupo excluido tan grande y al que le estén faltando garantías a sus derechos laborales. Sin embargo, entiendo la complejidad que estás planteando aquí. ¿Hay interés por parte de los demás legisladores en entrarle a este asunto? Sí, sí hay. Mira, lo primero que tendríamos que hacer es la ratificación de un tratado que México ha suscrito. ¿Qué tratado es? El 189, que tenemos que plantear
que ratificarse en el Senado de la República. Y luego la reforma laboral. ¿Pero qué dice ese tratado? Pues justamente esto, que las trabajadoras domésticas tienen que ser consideradas como trabajadoras con todos los derechos como lo estamos planteando nosotros. Entonces en la ley eso ya está establecido. No, aún no. Todo parte, sin duda, aunque no hubiera ese tratado, nosotros lo tendríamos que hacer, ¿no? Porque es un asunto de derechos humanos. Lo estamos planteando una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, eso es realmente empezar desde el principio. Pues no tanto. Sí ha habido un avance, incluso en las reformas que planteó el presidente de la República, se avanzó de alguna manera en el tema, pero no, aún en ese avance faltan algunos derechos que son importantes considerar. Por ejemplo, el que te decía, de las propias guarderías para las trabajadoras, falta, por ejemplo, el de la seguridad social. Hoy podríamos decir, es que hoy tienen seguro popular. Efectivamente, pero eso es muy relativo porque no considera otras prestaciones que cualquier otro trabajador tiene. Y es importante comunicarlo adecuadamente porque también los empleadores, las empleadoras, ganan, porque también tienen ellos manera de exigir el cumplimiento de un contrato. Muchas veces también no hay un cumplimiento. Cuando se hace un contrato verbal, muchas de ellas se salen de trabajar o incluso dejan adeudos, o suceden cosas y no tienen cómo ir a una autoridad a pelear el cumplimiento de un contrato. Entonces también hay una protección para ellos, como en todo contrato, las partes deben tener seguridad. Y es que partimos de un principio elemental, diputada, en el sentido de que no debe haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda en los mexicanos. Pues claro, creo que el tema es ese, ¿por qué unos mexicanos tienen derechos y otros no? Y sobre todo trabajadoras y trabajadores que afortunadamente cada día más y más mexicanos, mujeres y hombres, tienen la oportunidad de estudiar y que quieren tener acceso a otros trabajos porque aquí no encuentran seguridad, porque aquí no encuentran algo que sea estable, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que caminar hacia allá porque de ambos lados necesitamos ese trabajo. Quien quiere emplearse como tal y quien quiere emplear a las trabajadoras y trabajadores domésticos, pues queremos seguir teniendo ese servicio. Más pues, vale poner reglas, ¿no? Le deseamos que tenga mucho éxito en esta empresa, diputada, porque finalmente es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de justicia para mejorar la calidad de vida y de trabajo de muchos mexicanos. Aquí vamos a estar para seguir de cerca cómo avanza este asunto, que insisto, es un asunto delicado en el que veo que tienen que tejer muy fino y con mucho cuidado para sacar adelante a todo este grupo de personas. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, Lili, muchas gracias por la oportunidad. La diputada priista Alma Carolina Villano con un tema pues que incumbe, como usted escuchó, a una gran cantidad de mexicanos. Esperemos que logren sacarlo adelante y que los trabajadores domésticos tengan los mismos derechos que los demás trabajadores en nuestro país. Soy Lili Telles, gracias. Si se va a desvelar, le recomiendo que siga con la programación de Azteca Opinión y si se va a dormir, le deseo que pase muy buena noche.